Cuando pensamos en el universo y su vasta creación, nuestra mente a menudo vaga hacia las estrellas, las galaxias y la Tierra misma, todos los cuales surgieron a través de las poderosas palabras de Dios. ¿Pero alguna vez te has preguntado qué pasó? ¿Antes creación? ¿Qué había antes de que el tiempo y el espacio comenzaran a desarrollarse? Jesús aborda esta misteriosa pregunta de maneras que muchos tal vez no se hayan dado cuenta del todo. En el Evangelio de Juan, Jesús revela verdades profundas sobre la naturaleza de la creación y la existencia de Dios antes de que se creara algo. En este video, nos sumergimos en las profundidades de las enseñanzas de Cristo sobre los orígenes de todo y las increíbles verdades que compartió sobre el mundo antes de la creación. Antes de que comenzaran el tiempo y la creación, Jesús, como palabra eterna, existía en perfecta unidad con Dios Padre. Juan 1:1-2. Prepara el escenario para comprender la relación divina entre Jesús y Dios antes de la creación del universo. El pasaje declara: En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Esta profunda declaración muestra que Jesús, conocido como el Verbo, no fue un ser creado, sino que siempre ha existido con Dios desde el principio. El concepto de verbo, o logos, es central para comprender la naturaleza de Cristo en relación con el Padre. Jesús, como verbo, es una parte eterna de la esencia de Dios, sin haber tenido nunca principio ni fin. Este pasaje es crucial para comprender la naturaleza eterna de Jesús. Él no es una creación o una manifestación de la voluntad de Dios en un momento particular. Él es parte de lo divino, coexistiendo con el Padre en la eternidad pasada. La existencia eterna de Jesús como verbo significa que no está sujeto a las limitaciones del tiempo y el espacio. Si bien todo en el universo creado tiene un punto de partida, Jesús existe fuera de estos límites, en perfecta armonía y unidad con el Padre. Esta verdad eterna subraya la naturaleza divina de Jesús, revelando que antes de que existiera el cosmos, Él ya estaba presente en la plenitud de la gloria de Dios. La existencia eterna de Jesús es clave para comprender el mundo antes de la creación, porque resalta que Él, junto con el Padre, estuvo activo antes de que comenzara el tiempo. Esto significa que antes de que algo existiera, el Padre y el Hijo ya estaban en perfecta unidad. Las Escrituras afirman consistentemente que Jesús, la palabra eterna, jugó un papel activo en el proceso de creación. Juan 1:3 aclara aún más esto al afirmar: Por medio de Él fueron hechas todas las cosas, sin Él nada de lo que se ha hecho fue hecho. Este versículo enfatiza que la totalidad de la creación fue hecha a través de Jesús. Todo lo que existe, ya sea visto o no, fue creado por su poder y autoridad. La estructura misma del universo, desde el átomo más pequeño hasta la galaxia más grande, fue creada a través de Jesús, el Verbo. Esta verdad divina afirma que Jesús no solo es eterno y preexistente, sino que también es la fuerza activa a través de la cual todas las cosas fueron creadas. Él no fue un participante pasivo, sino que estuvo íntimamente involucrado en la formación del mundo, y todo lo creado le debe su existencia. En cierto sentido, la creación del mundo es un reflejo del poder creativo y la naturaleza de Jesús como palabra. Por lo tanto, cuando miramos la creación, somos testigos de la expresión del poder y la voluntad creativa de Jesús. El papel de Jesús como creador revela la profundidad de su unidad con el Padre. Antes de que el universo existiera, antes de que la luz, el espacio y el tiempo tuvieran su comienzo, Jesús existía con el Padre en una relación perfecta. Los dos eran inseparables, ya que el Padre y el Verbo compartían una comunión eterna.
Esta relación no se trata solo de poder compartido, sino también de propósito compartido. La creación del mundo fue parte de un plan divino, un plan que involucraba tanto al Padre como al Hijo. El Padre pronunció la palabra, y a través de Jesús, el universo cobró vida. La realidad de la existencia eterna de Jesús, antes de la creación, enfatiza que Él no es una figura que entra en la historia en un momento determinado, sino más bien un ser divino, preexistente, que siempre estuvo con Dios. Su existencia ante el universo nos muestra que Él es tan eterno como el Padre, compartiendo la gloria y la divinidad de Dios, pero distinto en su personalidad como Hijo. Comprender verdaderamente lo que Jesús reveló sobre la realidad previa a la creación es reconocer que Él existió fuera del tiempo y que era parte integral del tejido mismo de la creación. El universo mismo nació gracias a Jesús, y sin Él, nada existiría. Comprender esta relación eterna entre Jesús y el Padre nos ayuda a comprender la naturaleza profunda del plan eterno de Dios para el mundo, un plan que estaba en marcha mucho antes de que comenzara la creación. Antes de que se creara el mundo, Jesús tenía un papel fundamental en el plan eterno de Dios, y esto se hace evidente tanto en las palabras que pronunció como en los propósitos divinos revelados a lo largo de las Escrituras. En Juan 17:5, durante su oración sumo sacerdotal, Jesús se dirige al Padre y le dice: «Y ahora, Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes del principio del mundo». Esta poderosa declaración revela que Jesús compartió una gloria eterna con el Padre, una gloria que estaba presente antes de que se creara nada en el mundo. Esta no fue una gloria momentánea o temporal que Jesús solo experimentó durante su tiempo en la tierra, sino que refleja una relación profunda y eterna de gloria y amor mutuos entre el Padre y el Hijo. El significado de este versículo no está solo en la expresión de la preexistencia, sino en la relación íntima entre Jesús y el Padre antes de la creación del mundo. Jesús no fue una mera ocurrencia tardía en el plan de Dios, sino que siempre fue una parte integral de los propósitos divinos. La gloria a la que Jesús se refiere aquí apunta a la perfección y plenitud de la relación entre el Padre y el Hijo. Enfatiza que Jesús, como Hijo, estuvo plenamente involucrado en la vida y el amor de la divinidad mucho antes de que se formara la primera estrella o planeta. Esta gloria compartida subraya que Jesús es coeterno con el Padre, igual en esencia y completamente divino, haciendo que el plan de creación y salvación fuera concebido en el corazón de Dios antes de que comenzaran el tiempo y el espacio. Esta relación eterna entre Jesús y el Padre también refleja la naturaleza inmutable de los propósitos de Dios. La gloria que Jesús compartió con el Padre no fue solo de amor y honor mutuos, sino que también fue parte de un plan divino que abarcaba la creación y la redención. No fue una coincidencia que Jesús se encarnara como el Salvador del mundo. El hecho de que Jesús hable de esta gloria preexistente muestra que el plan de salvación siempre fue parte del modelo eterno de Dios. Desde el principio, antes del primer aliento de la creación, Dios Padre y Dios Hijo estaban en perfecta armonía, y esta armonía se refleja en todo lo que vendría después. En Apocalipsis 13:8, se nos da una visión más profunda del plan eterno de Dios mediante la mención del Cordero, un símbolo de Jesucristo. El verso dice: «El Cordero que fue inmolado antes de la creación del mundo». Esta poderosa frase comunica un aspecto esencial del plan redentor de Dios. La crucifixión de Jesús, que ocurriría en un momento específico, no fue una reacción a la caída de la humanidad. No fue una consecuencia imprevista del pecado humano. Más bien, era parte del plan eterno de Dios, establecido antes de la creación del mundo. El plan de Dios para la redención, incluido el sacrificio de Jesús por los pecados de la humanidad, se puso en marcha mucho antes de que se pusieran los cimientos del universo.
Esta verdad acerca de que Jesús fue inmolado antes de la creación del mundo revela la profundidad de la sabiduría eterna de Dios. Incluso antes de la creación, Dios sabía que la humanidad caería y, en su infinito amor y gracia, hizo provisiones para la salvación. El Cordero, Jesús, fue elegido como sacrificio por el pecado antes de que la primera creación existiera. Esto resalta la íntima conexión entre creación y redención. La creación del mundo no consistió simplemente en traer vida a la existencia, sino también en preparar el escenario para el acto supremo de amor y sacrificio, la muerte de Jesús en la cruz. El plan de Dios siempre fue intencional, determinado y lleno de amor. Lo que este pasaje revela sobre el papel de Jesús en la creación es la clara verdad de que Él no solo participó en la creación del universo, sino también en el propósito para el cual fue creado. La creación y la redención son inseparables. El universo fue creado para reflejar la gloria de Dios, y Jesús, como palabra eterna, jugó un papel activo en darle vida a esa gloria. Sin embargo, esa gloria no solo se expresó en la creación del mundo físico, sino que también estuvo ligada a la redención de la humanidad a través del sacrificio de Jesús en la cruz. El plan eterno de salvación está en el corazón de la creación de Dios. Desde el principio, Jesús, como Cordero que fue inmolado, fue fundamental para la obra redentora de Dios. Su papel en la creación no fue solo el de creador, sino también el de quien daría su vida por la salvación del mundo. Al comprender esto, vemos que el plan de Dios para la creación nunca estuvo desconectado de su plan para la redención. La creación misma es un reflejo del propósito eterno de Dios, y Jesús, el Hijo Eterno, siempre tuvo la intención de estar en el centro de ese plan. Por tanto, el papel de Jesús en el plan de la creación es profundo y de largo alcance. Él no fue simplemente una figura que surgió en el tiempo, sino que ha estado presente desde el principio, activo en la creación e integral al propósito del universo. Su gloria, compartida con el Padre, apunta a un amor divino que fue planeado mucho antes de que se creara el mundo, y el sacrificio del Cordero por la redención de la humanidad siempre fue parte de ese plan eterno. La naturaleza trinitaria de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, existe como un misterio profundo que va más allá de la comprensión humana. Sin embargo, es una verdad esencial para comprender la existencia de Dios antes de la creación del universo. El primer libro de la Biblia, Génesis, revela esta profunda realidad cuando Dios habla de la creación de la humanidad. En Génesis 1:26, Dios dice: «Hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza». El uso de la palabra plural nosotros, en este versículo, es una indicación significativa de la naturaleza triuna de Dios. Si bien la idea de la Trinidad puede ser difícil de comprender plenamente, este momento de la creación marca una clara referencia al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, trabajando juntos en el acto divino de crear a la humanidad. La declaración de Dios en Génesis 1:26 implica la presencia de la Trinidad antes de la creación de la humanidad y del resto del mundo. En ese momento, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo ya existían en perfecta unidad y comunión unos con otros. El lenguaje plural apunta a la dinámica relacional que ha existido desde la eternidad pasada dentro de la deidad. El Padre no está solo en su obra, sino que junto con el Hijo y el Espíritu Santo, todos participan en el proceso creativo. Este momento fundacional revela que la obra de la creación no es un acto solitario, sino una obra comunitaria y cooperativa del Dios triuno, que refleja la relación eterna y la perfecta armonía dentro de la deidad. La realidad de la naturaleza trinitaria de Dios antes de la creación nos ayuda a comprender que la creación no fue una ocurrencia tardía ni algo que surgió por necesidad.
Fue un acto intencional del Dios triuno, cuya relación dentro de la deidad existió en perfecta unidad desde la eternidad. Cuando Dios creó a la humanidad a su imagen, creó seres capaces de relacionarse, reflejando la relación que existe dentro de la Trinidad. La humanidad fue creada para reflejar esta comunión divina, mostrando que nuestro ser mismo está diseñado para estar en comunión con Dios y unos con otros, así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están en comunión eterna. Además, el apóstol Pablo proporciona más información sobre el papel del Hijo en la creación del universo, en Colosenses 1:16. Él escribe: porque en Él, Jesús, fueron creadas todas las cosas, las que están en el cielo y las que están en la tierra, las visibles y las invisibles. Esta declaración revela el papel fundamental que jugó Jesús, el Hijo, en la creación del mundo. Jesús, como palabra eterna, no es simplemente un participante en la creación, sino el agente activo a través del cual todas las cosas llegaron a existir. El universo entero, incluidos los cielos, la tierra y todo lo que hay en él, fue creado por medio de él. Las palabras de Pablo enfatizan que Jesús, como parte del Dios triuno, no es simplemente una creación de Dios, sino que es el Creador mismo, que trabaja en armonía con el Padre y el Espíritu Santo para crear el universo. Esta verdad acerca de Jesús como Creador subraya la profundidad de la relación trinitaria y el trabajo cooperativo de Dios antes de la creación. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no están separados ni desapegados uno del otro en su obra de creación. Están completamente unificados en propósito, acción y esencia. La creación del mundo no fue un acto unilateral, sino una colaboración divina que refleja la perfecta unidad y armonía de la divinidad. Por medio del Hijo, el Padre creó todo, y también intervino el Espíritu Santo, dando vida y sosteniendo el orden creado. Esta interconexión apunta al profundo misterio y belleza de la Trinidad, donde cada persona desempeña un papel distinto pero inseparable en la creación. En el acto de la creación, también vemos el papel del Espíritu Santo, cuya presencia se menciona en Génesis 1:2. El Espíritu de Dios se describe como flotando sobre las aguas antes de la creación de la luz. Esto sugiere que el Espíritu Santo ya estaba obrando en el proceso de creación, trayendo orden y vida al mundo que estaba informe y vacío. La participación del Espíritu Santo en la creación significa que el poder creativo de Dios no se limita únicamente al Padre y al Hijo, sino que el Espíritu también desempeña un papel vital para lograr la plenitud de la creación. Por lo tanto, la naturaleza trinitaria de Dios, antes de la creación, revela una verdad profunda sobre la unidad, la relación y el propósito de la divinidad. Muestra que Dios, en su esencia, siempre ha existido como Padre, Hijo y Espíritu Santo, y fue a través de su perfecta cooperación que el universo llegó a existir. Comprender la naturaleza trinitaria de Dios antes de la creación nos permite ver la profundidad y la intencionalidad detrás de toda la creación, recordándonos que fuimos creados para reflejar la unidad y el amor que existe dentro de la naturaleza misma de Dios. Esta comunión divina no es solo parte del pasado de Dios. Continúa dando forma a su relación con la humanidad hoy. La creación del universo no fue un acontecimiento aleatorio, ni un mero subproducto de un proceso cósmico eterno. Tenía un propósito específico, uno profundamente conectado con el Hijo eterno, Jesús. Jesús no solo existió antes de la creación. Él fue la razón misma detrás de la creación, la figura central a través de quien se hicieron todas las cosas. Juan 1:4-5 proporciona una visión profunda del propósito de Jesús. En él estaba la vida, y esa vida era la luz de toda la humanidad. La luz brilla en las tinieblas,
y las tinieblas no la han vencido. Estos versículos revelan que desde el principio de los tiempos, Jesús fue la fuente de vida y luz para el universo. Su propósito se estableció mucho antes de que se establecieran las primeras estrellas y mucho antes de que se formara la tierra. La vida que Jesús proporciona no es solo existencia física, sino vitalidad e iluminación espiritual. En la oscuridad de un mundo caído, Él era la luz que brillaría a través de las tinieblas del pecado y la muerte, ofreciendo esperanza y salvación a todos los que creyeran en Él. Su esencia misma como palabra, el Logos, lleva la fuerza dadora de vida que impregna toda la creación. En Jesús encontramos no solo el origen de toda vida física, sino también el comienzo de la vida espiritual. Desde el momento en que el universo fue creado, estuvo imbuido de su vida y, a través de él, la creación se sustentaría continuamente. Su propósito, entonces, era ser el sustentador, el portador de luz y el dador de vida a toda la creación. Esta idea de Jesús como fuente de vida y luz se relaciona directamente con el propósito mayor de la creación. El universo no fue creado al azar, sino con intención y propósito divino. Como fuente de toda vida, Jesús fue el medio a través del cual surgió el poder creativo de Dios, y fue a través de él que todas las cosas fueron diseñadas para traer gloria a Dios. La luz que brilla a través de él no es solo un concepto abstracto, sino la presencia misma de Dios revelada a la creación. Esta verdad ofrece una comprensión profunda del papel de Jesús en la creación. Él fue, y sigue siendo, la clave para comprender el propósito y el significado de todas las cosas. En Hebreos 1:2-3, el autor amplía este propósito al mostrar que Jesús no es solo el Creador, sino la encarnación de la gloria de Dios. Pero en estos últimos días, nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien también hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios. Estas palabras nos ayudan a comprender que Jesús, como Hijo, no solo participó en el acto de la creación, sino que también fue la expresión perfecta de la naturaleza y la gloria divina de Dios. En él, el carácter de Dios se reveló plenamente, y, a través de él, llegamos a comprender la voluntad y el propósito mismos de Dios. Jesús, en su esencia, es la imagen visible del Dios invisible, como se afirma en Colosenses 1:15, y a través de él, la gloria de Dios brilla en el mundo. El propósito de la creación está ligado al propósito de Jesús. Como resplandor de la gloria de Dios, Jesús nos revela cómo es Dios, su amor, su poder, su santidad y su soberanía. Todo en la creación, desde las galaxias más grandes hasta los átomos más pequeños, existe no solo gracias a Jesús, sino para Jesús. Él es la figura central del plan eterno de Dios, aquel a través de quien se cumplen los propósitos de Dios. La creación, en su totalidad, sirve como un lienzo que muestra la grandeza y la gloria de Dios, con Jesús en el centro, como reflejo de esa gloria. Además, Hebreos 1:3 enfatiza que Jesús es quien sostiene el universo con su poderosa palabra. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios y la representación exacta de su ser, sustentando todas las cosas con su poderosa palabra. Esto revela que el papel de Jesús no terminó en la creación. Él está continuamente sosteniendo el universo. Su propósito no es simplemente haber creado el mundo y dejar que se desarrollara por sí solo. Él participa activamente en sostenerlo, momento a momento, mediante su poderosa palabra. Este es un claro recordatorio de que la creación no es un evento estático, sino una obra continua de Dios, con Jesús como el agente activo que garantiza que todas las cosas continúen existiendo de acuerdo con la voluntad y el propósito de Dios. La relación entre la creación y Jesús, entonces, no es simplemente la de creador y creación, sino la de propósito y cumplimiento.
Jesús es la razón por la que el mundo existe y el medio por el cual se desarrolla el plan divino de Dios. El mundo fue hecho para Él, a través de Él y por Él. Y es en Él donde también encontramos nuestro verdadero propósito. La creación no es un acontecimiento aislado en el tiempo, sino que está intrínsecamente ligada al plan eterno de Dios, con Jesús en el centro. Su vida, luz y gloria son las fuerzas guías que dan a la creación su significado y su cumplimiento último. Comprender el propósito de la creación a través de Jesús no solo nos ayuda a ver el universo en su verdadera luz, sino que también nos llama a vivir en alineación con ese propósito. Como seres creados a imagen de Dios, debemos reflejar su gloria, tal como lo hace Jesús. Estamos llamados a ser agentes de su luz en el mundo, compartiendo su vida y verdad con los demás. A través de Jesús, encontramos no solo el origen de la creación, sino también el significado y propósito último de nuestras vidas. Esta es la gran narrativa de la creación. Todo fue hecho por Él, para Él y a través de Él. Y es a través de Él que todas las cosas serán completadas. El plan de Dios para la salvación no es una respuesta al fracaso de la humanidad, ni una ocurrencia tardía de la caída del hombre, sino más bien un diseño eterno entretejido en el tejido del universo, antes de que la primera creación surgiera. Efesios 1:4-5 revela una verdad profunda acerca de la voluntad soberana de Dios. Porque Él nos escogió en Él, antes de la creación del mundo, para que fuéramos santos e irreprensibles delante de Él. En amor nos predestinó para la adopción como hijos por medio de Jesucristo. Este pasaje descubre la asombrosa realidad de que, mucho antes de que se pusieran los cimientos del mundo, Dios ya había establecido un plan para redimir y restaurar a la humanidad a través de Jesucristo. La salvación que vendría a través de Jesús no fue un plan de contingencia nacido de la necesidad, sino que siempre estuvo en el corazón del propósito eterno de Dios para la creación. Las palabras, Él nos eligió, afirman que la decisión de Dios de redimir a la humanidad fue un acto intencional arraigado en su amor. Esta elección no se basó en ningún mérito o acción de la humanidad. Fue un acto de gracia iniciado únicamente por la voluntad de Dios. Además, este plan de salvación, que implica la adopción de los creyentes en la familia de Dios, siempre estuvo centrado en Jesucristo. Jesús era el medio por el cual la humanidad sería reconciliada con Dios y hecha santa e irreprochable ante sus ojos. Este plan de salvación no fue una sorpresa para Dios, ni una medida de emergencia después de la caída de Adán y Eva. Era parte del propósito perfecto e inmutable de Dios, diseñado antes de la creación del mundo. Esta verdad profundiza nuestra comprensión de la omnisciencia de Dios y su perfecto amor por su creación. Antes de que el mundo comenzara, Dios ya había preparado un camino para que la humanidad caída fuera restaurada. Este plan no era solo para la salvación inmediata de individuos, sino que era una parte integral del propósito eterno de Dios para el mundo. En su amor, Dios predestinó a aquellos que vendrían a Cristo, asegurándose de que, a través de Jesús, serían adoptados como hijos e hijas del Altísimo. Esta adopción es un aspecto central de la gracia salvadora de Dios, porque lleva a los creyentes a una relación personal con Dios, no como siervos o súbditos, sino como sus amados hijos. La intencionalidad del plan de salvación de Dios se enfatiza aún más en 2 Timoteo 1:9, donde Pablo escribe: Él nos ha salvado y llamado a una vida santa, no por algo que hayamos hecho, sino por su propio propósito y gracia. Esta gracia nos fue dada en Cristo Jesús antes del principio de los tiempos. El pasaje subraya que la gracia de Dios se extendió a la humanidad mucho antes del comienzo de los tiempos, y no se basa en nada que los humanos hayan hecho para ganarla. Esta es una gracia que fue decidida en el pasado eterno, independientemente de nuestras acciones o méritos.
El llamado de Dios a la santidad y la salvación es un regalo que siempre ha sido parte de su plan, originado en su propósito y amor por la humanidad. Antes de la creación, Dios conocía las profundidades del pecado humano y el quebrantamiento del mundo. Sin embargo, Él no abandonó su creación. En cambio, inició un plan de redención que culminaría con la venida de Jesucristo. Jesús, como Salvador, no fue una ocurrencia tardía, sino la figura central en el propósito eterno de Dios para la salvación. Desde el principio, Dios planeó que Jesús fuera el Cordero que quitaría el pecado del mundo. Juan 1:29. El hecho de que esta gracia nos fue dada en Cristo Jesús antes del principio de los tiempos, revela la profundidad de la previsión y el amor de Dios. Él no esperó a que la humanidad cayera en pecado para idear una forma de redención, sino que estableció este plan como un elemento permanente en su voluntad antes de la creación misma. El propósito de Dios para la salvación no es un plan temporal y reaccionario, sino que es de naturaleza eterna. Muestra que el amor y la gracia de Dios son inmutables y perduran en el tiempo. Su plan de redención no fue una reacción a la caída de la humanidad en pecado, sino un acto de gracia deliberado y eterno que refleja su naturaleza como soberana y amorosa. La salvación, a través de Jesucristo, es el propósito supremo de Dios para la creación, y fue establecida antes de la fundación misma del mundo. Este plan eterno de salvación no solo nos asegura el amor de Dios, sino que también nos proporciona una increíble sensación de seguridad y propósito. No somos una ocurrencia tardía, ni un desarrollo aleatorio en la creación de Dios. Somos parte de su plan eterno. Nuestra redención siempre fue parte de su diseño, y, a través de Jesucristo, hemos entrado en una relación con Él que trasciende el tiempo y el espacio. El plan de salvación, que se desarrolla a través de Jesús, revela el propósito final de la creación: restaurar un mundo perdido y quebrantado a su Creador, a través de su gracia y amor. Por lo tanto, la salvación ofrecida en Cristo no fue una medida incidental o reactiva, sino parte del propósito eterno de Dios. Jesús fue la figura central de este plan divino desde el principio, elegido antes de que el mundo comenzara a ser el Salvador de todos los que confiaran en Él. Y es a través de este plan eterno que Dios continúa obrando, llamando a las personas a sí mismo, ofreciendo gracia, perdón y la esperanza de la vida eterna. La profundidad del amor de Dios se ve no solo en la salvación que ofrece, sino en el hecho de que siempre fue su intención salvar y redimir a su pueblo, mucho antes de que comenzara el tiempo. La profunda verdad que Jesús reveló sobre lo que sucedió antes de la creación nos invita a una comprensión más profunda del plan eterno de Dios. Jesús, como Verbo eterno, estuvo con el Padre antes de que existiera el tiempo, y por Él fueron creadas todas las cosas. La relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo existía en perfecta unidad, y la creación misma fue una manifestación de ese amor eterno. Al comprender estas verdades, podemos captar no solo la grandeza de la creación, sino también la relación íntima entre el Creador y su creación. Este conocimiento nos anima a acercarnos al mundo con asombro y asombro, reconociendo que el Creador que creó el universo con su palabra no está distante ni alejado de nosotros. Él es el mismo Jesús que vino a revelar el corazón de Dios a la humanidad y que continúa obrando en nuestras vidas hoy. Las enseñanzas de Jesús sobre la naturaleza de la creación y su papel antes de que comenzara el tiempo nos muestran que la historia del mundo no se trata solo del comienzo de los tiempos, sino de la relación eterna y amorosa entre Dios y su creación, una relación que es continua y eterno.